Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que disfruten de estos relatos. Y si es por la noche cuando los escuchen mucho mejor. Sin más que decir. Comencemos. Mi tía Clotilde. Desde que era niña supe que mi tía Clotilde tenía algo que la hacía diferente a las demás. Cuando quedé a sus cuidados por el accidente que tuvieron mis padres, tuve que ir a vivir con ella, en aquella vieja casa que se encontraba a las afueras de la comunidad donde crecí los primeros años de mi vida. Desde el primer día que llegué a vivir con ella me di cuenta que algo andaba mal. La atmósfera que envolvía aquella casa era tan pesada que en recurrentes ocasiones me causaban pequeños vértigos acompañados con dolores de cabeza. Para ese entonces yo tenía apenas 13 años, pero estaba segura que en esa vieja casa había algo que no era bueno y que no podía explicar con mis propias palabras, donde solo me limité a observar y a entender lo que a partir de esos momentos estaba a punto de suceder. Vamos, Anastasia, ya te preparé la habitación que ocuparás en esta casa, decía mi tía sosteniendo unas mantas blancas al pie de la escalera, que al parecer estaban manchadas de un color marrón, como la sangre oscura. Ya hoy, le contesté mirando las lámparas del techo, que parecía que se balanceaban como cuando ocurre un pequeño temblor sin que hubiese alguna corriente de aire que ocasionara dichos movimientos. En el momento que subí las escaleras yendo tras mi tía, la lámpara del techo seguía balanceándose de un lado para otro y de repente cuando ya había llegado hasta arriba por donde iniciaba un pasillo, ésta se detuvo y se sacudió de manera violenta, provocando en mi interior una sensación cruda de escalofrío. Asustada alcancé a mi tía hasta la habitación que había acondicionado para mí. En esos momentos ella solo me miró y dejó caer unas almohadas sobre el colchón de la cama junto con un juego de sábanas, luego se retiró. El techo de la habitación comenzó a emitir aquellos ruidos que se hacen presentes por el paso de los años. En cada trozo de madera, el crujir de las paredes era muy común, que en un principio me costó demasiado acostumbrarme, pero lo que nunca me acostumbré fue al olor que aparecía de la nada y era semejante al de una tubería de caño, o a veces olía a cadáver de un animal muerto. Pasaron los días, y mi rutina diaria era levantarme temprano, barrer el patio trasero donde yacían enormes árboles de cerezos y duraznos, después rezar un rosario, que no era común al que conocía de la Iglesia Católica, en la capilla que estaba cerca de un pequeño río que era también propiedad de la vieja casa. Mi tía siempre llevaba consigo al salir de la casa un velo negro, que cubría su rostro, era como un hiyab musulmán, y en el cuello colgaba una cadena de plata con una letra inicial en forma de M, pero invertida. Cuando sonaba el reloj a las 3 de la tarde, mi tía me ordenaba regresar a la casa para ya no salir. Aprovechábamos para comer, lavar los trastes y un poco de ropa, luego ella se retiraba a su habitación y no salía hasta el otro día. Yo tenía que permanecer en mi cuarto, a veces leía algunos libros que encontraba en una biblioteca, pero otras veces solo me recostaba en mi cama mirando el techo para dejar pasar los minutos en el tiempo. Al final me quedaba dormida. Una noche, después de terminar la misma rutina de todos los días, permanecía mirando para la ventana al atardecer, cuando de repente a la altura de los árboles de durazno, miré la silueta de una persona que se movía entre la maleza de hierba que se perdía en dirección a la capilla. Abrí en esos momentos la ventana y grité, ¿quién está ahí? Pero no recibí ninguna respuesta. Aquella silueta entonces se detuvo y claramente vi que era una silueta femenina, parecía la imagen a la Virgen María, cabello largo cubierto por un velo, túnica negra que se meneaba con el viento. La imagen se quedó inmóvil por unos segundos y al levantar la cabeza 2 luces brillaron en su rostro y luego me dio la espalda siguiendo el camino en dirección a la capilla de la propiedad. Una sensación de miedo recorrió mi cuerpo haciendo palpitar mi corazón,
pero que me impulsó al mismo tiempo a bajar de mi habitación y salir de la casa para saber quién era esa mujer. Bajé corriendo llegando a la puerta principal. Cuando estaba a punto de girar la manija, esta me quemó la mano ocasionándome una herida que me impidió poder abrir la puerta. Enseguida las lámparas del techo comenzaron a menearse de manera violenta y un remolino sacudió las afueras donde estaban los viejos árboles, haciendo chirridos en las puertas. Corrí despavorida hacia mi habitación. Cuando entré y cerré la puerta, todo el movimiento se detuvo y regresó la calma. Mi corazón latía desesperadamente. Al otro lado de mi habitación se escuchaban murmullos de mujeres como si estuviesen orando o realizando un tipo de canto. Cerré los ojos tratando de no escuchar, pero estos eran cada vez más claros y no podía evitar sentir una gran cantidad de miedo, pero por alguna razón sabía que no podía salir de mi propio cuarto. Intenté ir a la habitación de mi tía, pero al mismo tiempo pensé que no era buena idea. En realidad ella era la que me daba miedo por su forma tan extraña de ser y actuar. Esa noche lo único que pude hacer fue protegerme con mis cobijas y tratar de esperar la mañana para poder despertar. Anastasia. Anastasia. Entre la oscuridad y mis sueños escuché que mencionaban mi nombre, luego algo pesado cayó sobre mi cuerpo provocando que me quedara inmóvil. Era como la parálisis de sueño que a la vez me ocasionaba una obstrucción en el pecho con dificultad para poder respirar. Intenté moverme de un lado para otro para liberar mi cuerpo, pero era inútil, no podía hacer nada, solo podía esperar. Miré directamente hacia el techo y comencé a rezar recordando el Ave María que me enseñó mi mamá, que por extraña razón mi tía no lo mencionaba en aquella iglesia. Más bien a veces solo íbamos a hincarnos por casi una hora, sin rezar, y otras veces ella recitaba algo extraño y después regresábamos a casa. Luego después de unos segundos parecía que el ataque había cesado y logré levantarme de golpe de la cama con la intención de salir corriendo de la habitación, pero al levantar la mirada, observé que había alguien por debajo de la puerta por una sombra que se apreciaba. Entonces con el corazón acelerado me refugié en el baño mientras seguía escuchando claramente el sonido de unos zapatos de tacón que se movían de un lado a otro. En segundos detuve mi cabeza en la puerta del baño escuchando los pasos que sonaban en aquel viejo piso de madera, luego claramente escuché que estos se alejaron y cuando ya no oía nada, abrí lentamente la puerta de mi habitación para mirar el oscuro pasillo que lo alumbraba, una lámpara tenue de un viejo reloj. De repente eran las 12 de la noche y el tic-tac se escuchó por toda la casa. El silencio se detuvo y varios crujidos de las ventanas se escucharon como si fuesen un coro. Después unas urracas chocaron en el cristal de mi ventana dejando un agujero abierto por donde entró una ráfaga de viento que levantó las cortinas de mi cuarto y en esos instantes pegué un grito de terror al ver en la ventana el rostro de una mujer con la boca abierta pero con hoyos oscuros en vez de ojos. Esta vez no resistí la impresión y caí al suelo golpeándome la cabeza, pero cuando estaba a punto de cerrar los ojos, miré en la puerta de mi habitación la imagen de mi tía Clotilde que me miraba enfadada y ya no supe más nada. A la mañana siguiente desperté en mi cama, tenía un trapo húmedo en la cabeza y a un lado en el buró había un plato de sopa caliente, luego en segundos entró mi tía Clotilde con un vaso de leche. ¿Cómo te sientes? ¿Aún te duele la cabeza? ¿Qué me pasó?, le pregunté sin saber qué había sucedido. Esos pájaros se volvieron locos, entraron por tu ventana y te golpearon. Seguramente los asustó uno de esos sopilotes que andan por la noche, decía mi tía llevando a mi boca una cucharada de sopa para que despertara. Ella se salió de mi habitación, me quedé recostada en la cama porque todavía me dolía la cabeza y una hora después mi tía me avisó que me estaban esperando en el recibidor. En la sala estaba un señor como de 50 años, un poco alto y medio gordito, usaba camisa y pantalón vaquero acompañado con un sombrero color miel. Tú debes ser Anastasia. Me llamo Rigo y estoy a cargo de tu caso de la custodia que le vamos a hacer a tu tía. Asentí la cabeza para decir un sí, y como aún estaba medio mareada me retiré de la sala,
pero al caminar pasé a rozar con mis pies un legajo de papeles del Señor que cayeron al suelo. Me acerqué para recogerlos y alcancé a mirar que eran datos de varias chicas con sus fotos, y en una de ellas estaba la mujer que miré en la maleza de árboles, tenía el cabello hasta las rodillas, era ella, podía jurarlo. El Señor me recogió los papeles de mis manos un poco nervioso, luego fue llamado por mi tía para encerrarse en la vieja biblioteca. Era la primera vez después de varios días de estar en esa casa que sentí un escalofrío de miedo e inseguridad. No precisamente por los acontecimientos sobrenaturales que pudiesen ver en esa casa, sino más bien lo atribuía a la expresión del rostro de mi tía que mostró cuando tenía aquellos papeles en mi mano. Era como una señal de advertencia. Me acerqué a la puerta de la biblioteca para tratar de averiguar qué era lo que conversaban, pero no escuchaba nada. Luego la manija de la puerta comenzó a girar por dentro y yo me eché a correr escondiéndome atrás de las escaleras. Cuando mi tía salió de la biblioteca, le entregó una bolsa negra a aquel hombre y éste se retiró. Subí a mi habitación un poco confusa, luego mi tía nuevamente entró con un plato de comida, se acercó a mí para darme de comer en la boca aquella sopa que parecía de vegetales y verduras. Al principio sabía bien, pero conforme degustaba al final en mi lengua quedaba un sabor semi-amargo, como el de los jarabes que contienen loratadina, pero mucho más intenso. Ella permanecía en silencio hasta que terminaba de comer, luego me cubría con una manta y solo decía, «Está bien, debes descansar». Y se retiraba de mi habitación. Realmente no entendía todas sus atenciones, si no estaba tan enferma, un poco mareada sí, y creía que cada vez era mucho más intenso el desequilibrio que sentía en mi cabeza y en mi cuerpo. Por ese modo me quedaba recostada en mi cama y dormía por la tarde antes del anochecer. Llegando las 8 de la noche, desperté de una larga siesta, busqué a mi tía pero no la encontré por toda la casa, así que supuse que ella no estaba. Bajé de las escaleras para dirigirme a la cocina, cuando de repente un ruido escuché que venía de la biblioteca y al atravesar la oscuridad para llegar a ella, sentí que me levantaron los cabellos. Volteé para todos lados pero no había nadie, pero el ruido seguía escuchándolo, así que decidí armarme de valor para poder girar de la puerta y averiguar qué estaba sucediendo ahí adentro. Abrí lentamente la puerta que hizo un chirrido por ser muy vieja, miré el interior todo oscuro y lleno de polvo, pero en el suelo junto a un buró, un bulto negro se estaba moviendo. ¿Quién anda ahí?, pregunté con la piel totalmente erizada. ¿Quién anda ahí?, volví a preguntar, pero con la voz entrecortada. Aquel bulto se fue haciendo más grande y cuando la misma oscuridad me permitió tener una visibilidad, no podía creer lo que mis ojos estaban mirando. Aquel bulto negro era de una chica como de 16 años, cabello rizado, con harapos viejos que podía jurar que contenían manchas de sangre. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Estás herida?, le pregunté desconcertada. La muchacha me miró e hizo un esfuerzo por mover sus labios y cuando al fin lo había logrado solo me dijo: «Te van a hacer lo mismo, debes huir de aquí, vete». Entonces le pregunté: «¿Qué estás diciendo? ¿De dónde saliste?». Ella solo derramó una lágrima sobre su demacrado rostro y me dio la espalda sollozando en voz baja que casi no la lograba escuchar. «Por favor, ¿me puedes decir quién eres?», le insistí nuevamente para que me dijera qué era lo que estaba haciendo en la vieja casa y en ese estado. Por un momento había pensado que la habían lastimado o estaría perdida, pero estábamos muy lejos del pueblo más cercano, entonces era imposible que anduviera sola y de noche. «Te van a hacer lo mismo», me dijo una vez más, y en esos momentos se volteó hacia mí, y al levantar la mirada, su rostro estaba totalmente descarnado con las pupilas de sus ojos colgándose de sus mejillas. Levantó una vieja lámpara de alcohol con una de sus manos y la lanzó al suelo, comenzando a arder entre las llamas, y yo no podía moverme de la impresión, se los juro que no podía. De repente un golpe de viento sentí que azotó mi cabeza haciéndome perder la visión, y cuando se me volvió a aclarar la vista,
aquella chica ya no estaba en la biblioteca, pero en el suelo había una medalla enroscada que tenía un nombre grabado, Abigail. Rápidamente una chispa sacudió mi cerebro que se hizo presente como un fresco recuerdo. El nombre de la chica estaba en aquel legajo de papeles que trajo aquel hombre. Claramente recordaba que ese nombre estaba junto a una fotografía, y no cabía duda de que era la misma muchacha. Estaba completamente segura, era ella. La puerta principal se azotó, entonces supe que mi tía había llegado a la casa. Salí de inmediato de la biblioteca y me fui corriendo para mi cuarto. Luego ella se perdió entre un rincón oscuro que estaba por las escaleras y aunque esforcé mi vista, ya no la veía por ningún lado. Bajé deprisa descalza tratando de no hacer ruido, luego intenté buscar en donde se había perdido mi tía, y al tocar la pared debajo de la escalera, oh sorpresa que me llevé, había una manija de una pequeña puerta muy escondida que no se apreciaba durante el día. Algo me decía que debía averiguar qué estaba pasando, así que me armé de valor y entré en ese pequeño espacio. Al abrir la puerta pequeña todo estaba muy oscuro, pero a lo lejos, algo muy tenue alumbraba el espeso camino. Entonces entré y caminé en total silencio. El aroma era el mismo que podía apreciarse en ocasiones por toda la casa, un olor fétido como un animal muerto, pero mucho más intenso que causaba estragos en mi nariz y sobre todo en mi garganta. Medio mareada caminé por ese oscuro pasillo lentamente hasta tratar de encontrar una explicación. A lo lejos alcancé a ver algo que se movía entre la oscuridad, y luego una luz de una lámpara de alcohol alumbró, y era un hombre que le abrió una puerta a mi tía. Caminé más aprisa para poder llegar y al ver que la puerta estaba entreabierta, decidí entrar para ir tras ella y descubrir aquellos misterios que la envolvían. Era un espacio que se alumbraba por pequeñas antorchas, el techo era cavernoso como una cueva y al ir observando miré que había varias puertas cerradas de madera. De repente comencé a escuchar murmullos de personas. Luego al poner atención eran quejidos de dolor y otros más se escuchaban como agitadas respiraciones. Me acerqué a una de las puertas y había en ellas una pequeña ventana corrediza. Cuando la deslicé y alumbré un poco con una vela que estaba junto a una antorcha, una terrible impresión me hizo caer al suelo del susto. Ahí adentro había una chica encadenada con sangre por todo su cuerpo desnudo que se reposaba tendida en el suelo casi sin aliento y sin poder respirar. Me miró con unos ojos grandes y negros a punto de apagarse, y en su mirada podría apreciarse todo aquel dolor y sufrimiento que estaba experimentando en ese asqueroso lugar. Las pupilas de mis ojos se dilataron de horror al ver que en todas las puertas había chicas en las mismas condiciones. En algunas celdas parecía que las jovencitas ya no respiraban, pues se encontraban tendidas en el suelo sin movimiento alguno. Era ahí donde provenía aquel espantoso olor fétido, por lo que comprendí que aquellas mujeres ya estaban muertas y sus cuerpos eran cadáveres en proceso de descomposición. Al tratar de recuperarme de la impresión, escuché que alguien se acercaba. Entonces me escondí entre la oscuridad y observé a mi tía junto con aquel hombre que era el mismo del recibidor que se llevaban a una de las chicas que se encontraban en aquella celda. Ella gritaba que no le hicieran daño, pero a cambio de eso recibió un fuerte golpe que le hizo sangrar el lado derecho de su labio y entonces ya no se resistió a que se la llevaran. De inmediato los seguí a donde se dirigían. Cuando llegaron a otra puerta de madera, la abrieron y entraron junto con la chica. Sin darse cuenta yo también entré escondiéndome detrás de una pared de madera que estaba junto a la puerta, y como el lugar estaba medio oscuro, me fue fácil pillarme de esa manera. En el interior miré que había más personas, mujeres con velo que les cubría la cabeza y otros hombres con una especie de pasamontañas que les cubría el rostro por completo. Colocaron a la muchacha en una especie de plancha de madera, luego la desnudaron por completo y una de las mujeres se hincó frente a ella mientras las demás personas recitaban unas cuantas palabras, pero no entendía nada de lo que estaban diciendo, parecía otro idioma desconocido.
Segundos después una ráfaga de viento sacudió la atmósfera haciendo que los velos de las mujeres volaran por el techo mientras que ellas se hincaban todas al mismo tiempo. De los lados de la plancha de madera se iba formando una espesa nube negra muy densa con forma humanoide. Esta envolvió de forma violenta el cuerpo de la chica mientras ella gritaba de dolor, pues su piel comenzó a ponerse roja como si se estuviese quemando. No, por piedad. Los gritos de la chica erizaron mi piel por completo al ver semejante monstruosidad y que mi tía era parte de eso tan aterrador que mis ojos estaban viendo. De repente la piel de la joven comenzó a sangrar con varias heridas mientras que aquella sombra seguía envolviéndola. Luego mi tía levantó frente a la chica un objeto largo y puntiagudo diciendo unas palabras, y cuando la sombra descubrió su cuerpo, ella introdujo con todas sus fuerzas aquel objeto en la pared íntima de la muchacha haciéndole emitir un fuerte grito estremecedor de dolor. La joven era sostenida por todos los presentes, mientras que mi tía con euforia seguía introduciendo el objeto en el cuerpo de la chica y mientras más gritaba, ella utilizaba toda su fuerza para saciarse con el dolor de aquella pobre muchacha. Segundos después ella dejó de gritar como si su cuerpo hubiese quedado tendido en aquella plancha sin movimiento y los presentes comenzaron a aplaudir emitiendo murmullos de satisfacción. Sobre la plancha corría un hilo de sangre que era recogido en una bandeja redonda de material brillante como de plata. Al recogerlo vaciaron el líquido rojo en varias copas de cristal, y en esos momentos todos los presentes se unieron a la plancha formando un círculo mientras que la sombra humanoide se hacía presente tomando forma de monstruo, o quizás un demonio. Me asusté tanto que sin querer emití un pequeño ruido que llamó la atención de todas esas personas, incluida mi tía. De repente el hombre que la acompañaba se acercó a donde yo estaba, y por más que traté de permanecer inmóvil sin hacer ruido, me descubrieron. Rápidamente intenté salir de aquel horrible lugar, pero entre dos hombres me tomaron de los brazos para dirigirme hasta donde estaba mi tía. ¿Te has dado cuenta lo que has hecho? Tan fácil que era haberte quedado en la casa sin meter las narices en donde no debiste hacerlo. Pero es una lástima que haya acelerado el fin de tu destino, porque tía, ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Acaso usted es mala? Le pregunté con los ojos sollozosos a punto de estallar en llanto, pues sabía lo que me iba a pasar, seguramente lo mismo que aquella pobre chica. ¿Quién es usted en realidad? Dígame, ¿quiere saber? Pues yo soy el mismo mal. Y la misma sombra que se había formado junto a la plancha que envolvía a la muchacha, se fue introduciendo en la boca, nariz y en los ojos de mi tía. Ella de repente comenzó a realizar movimientos violentos y su cuerpo se elevó en el espacio con las pupilas de los ojos completamente negros, luego permaneció inmóvil a lo alto, mientras los demás presentes recitaban una letanía macabra en coro. Mi tía abrió los ojos, bajó al suelo y me miró fijamente. Luego ordenó que me sostuvieran de las manos y me pusieran en la misma plancha que aquella muchacha. En esos momentos pensé que iba a morir de la misma forma y aunque me resistí, no podía hacer nada. Cerré los ojos antes de que me lastimaran, pedí y supliqué a mi tía que tuviera piedad porque era su sobrina, pero ella hizo caso omiso y comenzó a realizar el mismo proceso que con aquella joven. Todos los presentes se unieron a la plancha. Un hombre entonces me desnudó las ropas y quedé con mi cuerpo visible a la intemperie. Luego mi tía se acercó con el mismo objeto y comenzó a orar unas palabras en voz alta. Mientras mi tía estaba concentrada, yo intenté mover las manos para liberarme. En un descuido de los presentes que estaban levantando sus rostros hacia el espacio, moví una de mis manos llevando la soga que me ataba al filo de la mesa de la plancha y logré romper el lazo. Lo hice con mi segunda mano y en el momento que mi tía nuevamente bajaba al suelo, me levanté de la plancha y corrí hacia la puerta con mi cuerpo desnudo. Recorrí aquel pasillo oscuro y en el camino miré sombras y apariciones de distintas mujeres que me tendían sus manos acompañados por gritos y lamentos de dolor. Allá a lo lejos, cerca de la puerta, estaba aquella chica que había mirado en la biblioteca, tenía la piel totalmente quemada, me miró y cojeando de un pie me pidió que la siguiera. Estaba llena de miedo,
Pero no me quedó más remedio que seguir al espíritu de aquella chica. Entramos por una celda y abajo había una pequeña puerta de una entrada que había sido escarbada. Ella levantó una tapa y me dijo que entrara si quería seguir viviendo. Sin pensarlo le hice caso y entré en ese pequeño agujero. Estaba tan angosto que apenas podía moverme. Me deslicé gateando hasta llegar a una pequeña luz que suponía era la salida, entonces apresuré mi paso y al llegar al límite de aquel pasadizo secreto, no, déjenme. En la salida de aquel pequeño túnel mi tía me estaba esperando. Me ataron de pies y manos cargándome hasta esa misma celda. Mi tía estaba furiosa y al llegar a la plancha, me dio una fuerte bofetada que me hizo sangrar mi labio junto con mi nariz. Luego comenzó a orar unas extrañas palabras y de inmediato toda esa gente se puso en círculo comenzando a recitar aquella letanía de sonido macabro. Cerré los ojos esperando mi destino y en esos momentos un fuerte dolor sacudió el interior de mi cuerpo y al levantar la cabeza, mi tía había introducido en mi parte íntima aquel objeto filoso. El dolor insoportable me hizo gritar de dolor para suplicarle a mi tía que parara, pero al parecer disfrutaba torturándome, sobre todo con mi sangre que empezaba a escurrir por toda la plancha. De repente, al momento en que ya no podía contener el dolor y estaba a punto de cerrar los ojos, escuché unos fuertes disparos y con la vista medio borrosa vi caer a las personas que acompañaban a mi tía en esa espantosa escena. Oficiales, ¿me copian? Tengo a una joven con heridas de gravedad. Antes de perder la conciencia, escuché la voz de un hombre que al parecer era un policía. Luego entraron otros más y me cargaron tapándome con una manta para llevarme al exterior donde estaba una ambulancia. Traté de no cerrar los ojos, para poder mirar que también rescataban a las demás muchachas como yo. Al final uno de los hombres se acercó a mí y con voz suave solo me dijo: resiste, por favor, vas a estar bien. Y esos momentos antes de cerrar los ojos, miré por la ventana en el interior de la casa, el rostro de varias mujeres que se asomaban y me quedaban mirando. Luego iban desapareciendo una tras una. Y al fin perdí el conocimiento. Desperté en un cuarto de hospital. Al parecer mi pesadilla había terminado, y un oficial me notificó que iría a vivir a un orfanato. Estaba muy débil y la vista aún no se me aclaraba completamente. Pero en esos momentos un par de enfermeros, hombre y mujer, entraron a la habitación, tenían un cubrebocas por lo que no miré sus rostros. La enfermera preparó una jeringa para inyectarme algo que me hizo marear un poco, luego después de unos minutos la cabeza comenzó a dolerme y las dos personas que estaban en la habitación se retiraron el cubrebocas de sus rostros y no lo podía creer, hola pequeña. Lamentablemente sé de terminar lo que ya habíamos empezado. Y me taparon la boca con un algodón donde la vista se me nubló por completo y hasta la fecha siento que ya pasó demasiado tiempo, y aquí sigo encerrada en la misma oscuridad donde solo puedo oír la voz de mi tía Clotilde. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides suscribirte, poner me gusta, y compartir el video con tus amigos. Si deseas compartir tu relato, en la descripción del video, te estaré dejando mi WhatsApp y también el enlace a la cuenta de Instagram. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.